Todas y cada una de las líneas del metro de la Ciudad de México portan un número y un color que las identifica. Sin embargo, existen dos excepciones. Las líneas A y B. Esta última es aún más especial, ya que además de la anomalía de portar una letra en vez de un número para su distinción, también porta dos colores distintivos a la vez, el verde y el gris. ¿Pero por qué? Primero veamos el caso de la línea A. De acuerdo con el libro 30 años de hacer el metro elaborado por ICA, constructora que ha llevado a cabo la mayoría de obras de construcción del metro, en su página 278 se nos especifica que la línea A formó parte de un proyecto de remodelación de la calzada Ignacio Zaragoza en los años 80, que como parte de, contemplaba la creación de un transporte alimentador al metro tipo tren ligero que partiría de la estación Zaragoza de la línea 1 y llegaría al pueblo de Santa Marta Acatitla, cubriendo el tramo faltante de la calzada Ignacio Zaragoza que la línea 1 del metro no alcanzó a cubrir. Conforme fue avanzando el proyecto se decidió que mejor partiera de Pantitlán en lugar de Zaragoza para así darle mejor conectividad con la red del metro, y, por consiguiente, el proyecto elevó su categoría de tren ligero a metro convencional. Pero al seguir siendo una línea con propósito alimentador, contaría con ciertas características que la diferenciarían del resto de líneas de la red, tales como usar trenes de rodadura férrea y no neumática, ya que su mantenimiento es más económico, y una infraestructura más austera, ya que para reducir costos de construcción es que la mayoría de su ruta sería superficial. Finalmente esta línea obtendría la denominación de línea A, y no línea 10 o algo por el estilo, al tener características y propósito diferentes al resto de la red, y su recorrido final sería entre Pantitlán y La Paz. La línea A fue inaugurada en 1991 y se ha mantenido exactamente igual hasta nuestros días. Sin embargo, existe un mito que dice que la línea A fue planeada en el programa maestro del metro de 1985 como parte de las líneas del metro alimentadoras, que supuestamente serían líneas de metro de rodadura férrea y que contarían con una letra A, seguida de un número para su distinción, que tendrían como propósito fungir de alimentadoras a las líneas convencionales. Por ejemplo, la que hoy conocemos como línea A, según este mito sería la línea A1, seguida por las líneas A2, A3, A4, A5 y así sucesivamente. Esto es absolutamente falso, y durante años se ha difundido erróneamente como verdadero. De lo que realmente se trataban las líneas alimentadoras era de propuestas de rutas a futuro, ya sea de tren ligero, trolebús, autobuses de la ruta 100 o autobuses concesionados de la época, y que servirían de complemento al metro, pero no eran líneas del metro como tal. Sí se contemplaron líneas del metro férreas, pero fue para reducir costos de construcción debido a la crisis económica que estaba afectando al país en aquel entonces, pero no porque fuesen a ser tal cosa como una línea del metro alimentadora. En el sucesor Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros de 1996 se planearon otras dos líneas del metro de rodadura férrea que serían las líneas C y D. Es aquí cuando surge otra duda. Si la línea B es neumática, ¿por qué pertenece al grupo de las líneas letradas? En el caso de la línea B, el mito sobre su creación asegura que la línea B es producto de unificar la línea 10 con la línea A2 planeadas en el programa maestro de 1985. Pero como ya lo habíamos aclarado, la línea A2 nunca existió. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen de la línea B? Como podemos apreciar, la línea B comparte gran parte de su trazado con la línea 10 del metro propuesta en el programa de 1985. Esto no es para nada una casualidad, pues la línea B realmente se trata de esa línea 10, solo que se le cambió el nombre al momento de su construcción. Me explico. Como parte de la cuarta etapa de construcción del metro, se planeaba la construcción de dicha línea 10, que en una primera etapa iría de Defensa Nacional a Oceanía, y posteriormente llegaría hasta Villa de Aragón. Pero el terremoto que azotó a la ciudad ese mismo año detuvo el inicio de su construcción. A la década siguiente se retomó el proyecto de la línea 10, pero tras una serie de nuevos estudios, se decidió prolongar su trazo hacia las entrañas del municipio de Ecatepec en el Estado de México, quedando así una línea 10 que en una primera instancia iría de Buenavista a Ciudad Azteca. No iba a ser de rodadura férrea al igual que la línea A, y eso lo detallaremos más adelante en el video.
La construcción de la nueva línea 10 inició en el año de 1994, justo después de haberse culminado las obras de construcción de la línea 8, pero debido a la fuerte crisis económica que se suscitó ese mismo año, aunado a la gran longitud de la ruta, es que las obras de construcción de la línea 10 avanzaron más lento que de costumbre. Mientras esto sucedía, el Departamento del Distrito Federal, quien encabezaba la administración y construcción del metro desde los orígenes del mismo, dejó de operar para darle paso al actual gobierno de la Ciudad de México, el cual heredaría las obras de construcción de la línea 10. Es aquí cuando a alguien dentro del proyecto se le ocurrió que como la línea A se adentraba en el Estado de México al igual que la línea 10, esta pase a llamarse línea B. Y eso pasó. Prueba de eso es que en el mismo libro de los 30 años del metro, en su página 297 se hace mención a este hecho, inclusive en la misma página se cuestiona esta decisión, poniendo como ejemplo que siguiendo la lógica de esa nomenclatura, la línea 5 perfectamente podría ser la línea C, una vez sea ampliada a Tlalnepantla. Otra prueba de esto es que en el mismísimo plan maestro del metro de 1996, cuando se menciona a la línea B, se hace referencia a que antes era conocida como línea 10. No conforme con eso, también se tomó la decisión de que la línea B porte dos colores distintivos, para representar el hecho de que cruzaría dos entidades federativas a la vez, cada color representando a una entidad federativa. Y así fue. La línea B se inauguró en el año 1999 en un primer tramo de Buenavista a Villa de Aragón. Al año siguiente abriría el tramo hasta Ciudad Azteca, mientras que el tramo hacia Defensa Nacional o Hipódromo serían postergados para el futuro. Ahora bien, aún queda una última duda. ¿Por qué la línea B usa trenes de rodadura neumática? A diferencia de la línea A, la línea B siempre fue planeada y considerada como una línea de metro convencional más. En ningún momento ni como línea 10 ni como línea B se planeó que fuese a ser férrea. Este mito deriva del mismo mito de la unificación. Curiosamente los trenes NM02 que actualmente circulan en la línea 2 y ocasionalmente en la línea 7, originalmente estaban destinados para la línea B, ya que no se le pudo comprar una flota de trenes nuevos en su momento, debido a la crisis económica mencionada anteriormente, por lo que todos los trenes MP68 que estaban siendo rehabilitados, fueron asignados a la línea B. En resumen, la línea A lleva ese nombre porque inició siendo un proyecto ajeno al sistema metro que por cuestiones de practicidad acabó anexándose a este, pero con características diferentes y un propósito distinto al del resto de las líneas. Mientras que la línea B porta dos colores y se llama B por decisiones políticas, más no porque fuese una decisión funcional o que represente la unificación de las líneas 10 y A2. Aunque los mitos pueden parecer interesantes, la verdad puede llegar a ser más fascinante o decepcionante según se mire. Cuéntame en los comentarios, ¿ya conocías la verdadera historia detrás de las líneas A y B? Si deseas consultar a mayor detalle los diagramas mostrados en mis videos, puedes hacerlo en la cuenta de Instagram de mi canal.